Se va de frente contra el Audi de Fish 54, arruinando su ritmo por completo. Bienvenidos correlones al circuito de Sunset Peninsula y vamos a correr con el Greenwood Corvette de 1976 en la clase GTX. Lo que más me gusta de este bólido es su diseño aerodinámico y sus enormes gomas traseras que lo hacen ver robusto y hambriento. En el inicio de la carrera, mientras se calientan los neumáticos, tuve que buscar el espacio para esquivar el embotellamiento de siempre. Pero en los primeros giros todos estamos buscando grip y se forma una fila de coches muy peligrosa con frenazos repentinos y empujones. El coche favorito en esta categoría es el Audi Quattro, porque es el único modelo con tracción integral disponible que es más fácil de conducir. Pero mi ventaja es la aceleración y el desplazamiento, por lo que tengo que aprovechar los sectores de velocidad para defender mi posición. Sin embargo, la Ferrari Boxer Berlinetta es el más rápido en esta clase y no será fácil medirse con él. En la entrada del óvalo el desnivel es muy pronunciado y tengo que tener precaución para no perder balance. Me voy al carril más alto para luego descender con suavidad directo a la recta de las emociones. Y ahora tengo que mantener el impulso en el corte hasta la curva siguiente sin salirme de los límites de la pista. Ahora se viene una pelea interesante por la séptima posición. Y el Mustang de Toaster se va largo en la frenada y lo adelantamos sin resistencia. Pero Toaster no acepta quedarse atrás y sorprende con una maniobra sucia impactando a No Road for You en la siguiente curva. Aprovecho el conflicto para ponerme al frente y ascender 2 posiciones. Pero No Road for You no se rinde e intenta recuperar la posición de forma arriesgada sin calcular bien la velocidad. Se va de frente contra el Audi de Fish 54, arruinando su ritmo por completo. Y cuando estamos por terminar la cuarta vuelta, un jugador abandona la carrera y subo a la quinta posición de forma gratuita. Y para cuando estamos por terminar la quinta vuelta me estoy acercando rápidamente al Audi de FRF Muka y logro imponerme en la frenada. Ahora estoy metido entre 2 Audis en el sector que menos me favorece, por lo que tengo que estar atento a no perder tracción. Muka lo intenta por la derecha, pero se queda sin espacio para rotar. Ahora empieza mi pelea con Mushu por el podio cuando estamos recorriendo la mitad de la carrera. Trato de acercarme a su estela para usar el rebufo. Y justo en la salida del óvalo le arrebato la tercera posición. Pero Mushu hace una maniobra arriesgada, frenando mucho más tarde para meterse en la parte profunda. Consigue avanzar, pero no tiene gran ventaja para conservar ese puesto por mucho tiempo.
Para el término de la octava vuelta, Mushu entra a boxes junto a los líderes para suplantar las gomas. Yo decido extender el compuesto una vuelta más. En este punto respiro la satisfacción de estar en la punta, pero no durará mucho porque voy a perder varias posiciones cuando ingrese a los pits. Y justo en la salida, Mushu logra adelantarme para meterse en el podio de nuevo. Y solo quedan 2 vueltas para la conclusión de la carrera. Poco a poco le voy descontando tiempo al Audi y me acerco rápido a su estela para pelear el final. Aprovecho el impulso y le sorprendo en la frenada, pero sufrimos un pequeño contacto y Mushu hace una transferencia exitosa para defenderse. Ahora la pelea se pone picante porque ninguno de los dos quiere ceder. Y para el cierre de la penúltima vuelta, le adelanto con más velocidad, pero estamos muy cerca uno del otro y cualquier error puede arruinar todo el esfuerzo. Con la presión estoy cometiendo errores en el ataque de las curvas y abro un espacio en el giro que Mushu aprovecha para ponerse delante. Ahora solo tengo una última oportunidad en el óvalo y no sé si me alcance. Piso a fondo el acelerador para exprimir toda la potencia y Mushu se abre para que yo no pueda usar su rebufo. Y justo antes de cruzar la meta le saco una nariz de ventaja y consigo mi lugar entre los líderes de la carrera. Después de 18 minutos de contienda escalando 17 posiciones desde la largada, consigo el resultado que estaba buscando y fue más que merecido. Recuerda que en la descripción consigues los ajustes de tuneo por si quieres probar el Corvette. Nos vemos en la carretera. ¡Buena suerte!